Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas un día más para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos acerca de un tema del que la prensa no habla: el cristianismo acosado. Según la información de la organización internacional Puertas Abiertas, recogida por el diario Protestante Digital, en la actualidad, atención a este dato, más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. En 1993, los cristianos afrontaban un nivel de persecución de alto a extremo en 40 países. En 2023, esta cifra casi se ha duplicado, porque está sucediendo en 76 países. Bueno, pues ese es el tema que tenemos delante para esta tertulia y creo que va a dar de sí lo suficiente como para que el tiempo se nos quede corto. Así que os ruego que seáis breves y concisos, porque si no va a haber problemas. Nuestra mesa, de momento, yo esperaba uno más que no lo veo todavía por ahí. Voy a echar un vistazo así rápido, a ver si ha aparecido. Y como que no. Bueno, pues entonces continuamos como estamos actualmente. Nuestros tertulianos alrededor de esta mesa particular y peculiar del cuarto de atrás, donde estamos en confianza. En primer lugar, Camilo Esperón. Es que ha sido el primero en aterrizar hace 30 años. Bienvenido, Camilo. Un saludo, buenas noches. Pero sigo siendo un chaval, ¿eh? También faltaría más. También tenemos a Flor Sánchez, nuestra profe particular, aparte de profesional. Bienvenida, Flor. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Y tenemos también con nosotros a Lourdes Díaz, una veterana del micrófono. Bienvenida, Lourdes. Gracias. Bien hallado. También tenemos con nosotros a Marta Piñeiro. Marta Piñeiro, de una manera muy profesional, conduce la secretaría del programa para radio y televisión Nacer de Nuevo, entre otras cosas. Marta no se aburre nada. Bienvenida, Marta. Gracias a todos. También tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez está aquí, pero nos lo acaba de confesar. Yo no voy a dar más datos, pero tiene como aquella canción el corazón partido, pero partido de amor puro y sincero. Bienvenido, Carlos.
Carlos se ha ido. No está. Ni está, sí que está. Pero bueno, algo ha pasado ahí que Carlos se me ha silenciado, se ha ido. Bueno, estas cosas ocurren también aquí. Pues vamos adelante con nuestro tiempo y nuestro tema. Carlos volverá, seguro, pero en este momento, pues por alguna razón, su conexión se ha estropeado. Cuando empezamos dijo, por fin tenemos buena conexión o algo así. Bueno, pues parece que no era hoy eso. Estaremos pendientes. Ya sabéis que, y saben los que escuchan el cuarto de atrás en diversísimos, ¿está bien? Creo que no. En muchísimos lugares alrededor del planeta, saben que siempre tenemos un adobo musical en piezas muy breves. En este caso, pues son 3 piezas realmente breves, porque en el cuarto de atrás lo escogemos para sazonar desde el principio del programa. Hoy serán piezas de Johannes Brahms, un compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, nacido en una familia luterana que pasó gran parte de su vida profesional en Viena. Fue muy influenciado por Haydn y por Schumann. Vamos a escuchar una hora, otra al final y otra a la mitad del programa, 3 breves, yo diría que brevísimas variaciones para piano, escritas por Brahms sobre temas de Haydn, posiblemente uno de los más grandes de esa época, conocida como el clasicismo. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata de la variación número 1 para piano de Robert Schumann sobre un tema de Haydn. El título es todavía más largo, pero con ese llega. Escuchemos, pues. Bien, pues después de saborear esta brevísima pero muy jugosa pieza, acaba de aterrizar de nuevo Carlos. ¿Qué ha pasado, Carlos? Pues aquí en la Cañiza, que una tormenta tremenda nos ha dejado sin luz. Se Vaya. ha ido todo el internet, pero bueno, ya estamos de nuevo aquí conectados. Bueno, pues si tienes que ir y volver, estaremos pendientes y te repescamos. No hay problema A ninguno. ver, la tormenta esta vez, ¿qué tal? Bueno, pues después de saborear esta pieza breve pero muy, muy jugosa de adobo musical, vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, el cristianismo acosado. Y vamos a seguir un orden para no perdernos. Yo os he pasado a cada uno el orden para que no nos saltemos de unas cosas a otras, porque entonces liamos a los que están escuchando. Los hechos en general. Repito lo que leía hace un rato en el artículo de Puertas Abiertas. En la actualidad, más de 360 millones de cristianos, y voy a hacer una pequeña puntualización, especialmente, no únicamente, que quede claro, especialmente cristianos evangélicos, sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. En 1993, hace 30 años, los cristianos afrontaban un nivel de persecución de alto a extremo en 40 países. Actualmente la cifra casi se duplicó, pues ocurre en 76 países. Bueno, vamos
concretando situaciones, lugares, porque si no esto de en general, pues casi que no nos dice demasiado. Por lo tanto, vamos a hablar de el África subsahariana, es decir, el África de la mitad para abajo, si tenemos el mapa delante, que ya sabéis, está norte arriba, sur abajo, pues de la mitad para abajo. Y en particular hay un país que es el más poblado de África y uno de los más poblados del mundo, Nigeria, que si recuerdo bien tiene algo así como 230 millones de habitantes, que son muchos habitantes, más o menos, porque el control no es como en otros países, pero bueno, bastante bien. Bueno, pues en Nigeria hay muchísimos muertos y desplazados por huir del acoso terrible por causa de Boko Haram en particular y de Fulani. Os dejo el tema ya para que vayáis comentando algo de lo que por vuestra parte habéis adivinado. Así que hoy tengo arriba de todo, yo tengo la pantalla delante, os estoy viendo a todos, pero tengo arriba de todo a Marta. Así que Marta, que eres muy conocedora de situaciones adversas, pues dinos algo de Nigeria. Pues te digo la verdad, no tengo ni mucha idea, no lo vi Daniel. Así que si alguien puede decir algo más, de verdad que yo no vi lo de Nigeria. Sé por Sí. dónde van los tiros, pero tampoco soy muy experta. Así que venga, paso para que el siguiente hable sobre Nigeria. Es para comentar la información de puertas abiertas, sencilla. Por eso mismo digo. Exacto. Pero Vale. que otro lo diga, si lo Flor, tú que incluso me mandaste lo que ya había recibido y lo había visto en Protestante Digital, pues dinos algo de Nigeria. Vale, bueno, yo he leído el informe que habías pasado, pero como te mandé el último informe de Puertas Abiertas que salió ahora en enero de 2014, pues pone algo sobre Nigeria, con respecto a que, por ejemplo, en Nigeria la violencia contra los cristianos se ha incrementado muchísimo. Básicamente las iglesias cristianas, las comunidades cristianas son atacados por insurgentes que son predominantemente islámicos y 40 iglesias fueron, no sé si fueron cerradas, obligadas a cerrar, pero han permanecido cerradas durante el año que acaba de pasar, 2023. De las 46 que pertenecen a las iglesias protestantes, 40 han estado cerradas en el 2023. Está clarísimo que la violencia ha estado muy fuerte, que muchísimos cristianos han tenido que huir por salvar sus vidas y sobre todo bueno, lo que se comenta es que muchísimos desplazamientos de refugiados que se manifiestan y que se ven, una gran mayoría de esos desplazamientos son de cristianos que salen de allí. Carlos, ¿tú puedes añadir algo acerca de esto? Bueno, toda la información que vamos recibiendo, ¿no? A lo largo ya, no solo ahora, sino a lo largo del tiempo de lo que está ocurriendo en Nigeria, ¿no? Pensemos, como tú acabas de decir, que se tratan de hermanos nuestros en la fe. Se trata de cristianos evangélicos en muchos casos y hemos de tomar conciencia, ¿no? de esta masacre, de esta realidad que bueno, es escalofriante verdaderamente, ¿no? De hecho, yo no iba a estar en este programa porque hace poco que he regresado de Atenas, de Grecia, de ver a la familia, como sabéis, y no pensaba conectarme en este primer programa porque estoy, pues bueno, imagínate, muy ocupado con muchas cosas ahora pendientes a mi llegada aquí a España, pero no he querido faltar a tu programa precisamente por el tema que has traído aquí, que presentas, ¿no? El de la persecución de nuestros hermanos. Y es bueno tomar conciencia de esta realidad y es bueno que hayas decidido hacer un programa
exclusivo, ¿no?, en presentar este tipo de persecución, principalmente violenta, ¿no? Bueno, lo que estaba ocurriendo en Nigeria sabemos, ¿no? Es el interés político por un lado, pero sobre todo es el islamismo radical, ¿no? El que está haciendo todos estos males, el que está, pues bueno, está violando a chicas, a mujeres, están matando indiscriminadamente, mutilando, secuestrando para pedir rescates, etcétera. Y todo esto se ha de dar a conocer. Es cierto que de vez en cuando ha salido algo, ¿no?, alguna noticia, pero hemos de reivindicar, ¿no?, que esto sigue sucediendo y que esto se debe de acabar. Camilo, ¿algo más puedes agregar? Y en este caso, quizá un país del que se habla mucho, pero está muy cerrado, que es Corea y Afganistán, que está allí cerca. Bueno, Nigeria es terrible la situación con Boko Haram y todo el África subsahariana, Burkina Faso, etcétera, Malí, etcétera. Yo pienso que en África ese es lo más terrible y después está Asia también, ¿no? Empezando por Corea del Norte, donde la persecución a los cristianos es muy grande también. O sea, son esos dos países que además en mi lista de oración lleva años ahí y desgraciadamente no veo mucha mejoría. Lo que alegra mi alma, por decirlo de alguna manera, es que a pesar de la gran persecución que Corea del Norte tiene sobre los cristianos, porque van directamente a campos de concentración y allí la situación es horrible, ¿no? Pero cuando alguien consigue pasar la frontera, sobre todo el escape suele ser de los pocos que consiguen huir de ese país, lo hacen por la frontera con China. Lo que comentan es que el evangelio, el cristianismo, no está decayendo, todo lo contrario. Está habiendo una bendición por parte del Señor en esa tierra y en ese pueblo que a mí me deja asombrado, ¿no? Al final tenemos que darle la razón a aquel dicho de aquel padre de la iglesia, ¿no?, Tertuliano, que decía que la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo, ¿no? Y a los hechos me remito, ¿no? El caso de Nigeria es terrible porque es un país muy grande, el más poblado de África, tiene un norte musulmán, un sur cristiano también con un cristianismo vivo y precioso, pero el norte está dominado y el gobierno no es capaz de eliminar a esos grupos insurgentes, que es verdad que son ni verdaderamente musulmanes, son una especie de bandidos que quieren instalar una sharia a su manera, pero lo que se dedican es a matar creyentes y mueren muchos desgraciadamente, ¿no? Pero lo que me asombra, por decirlo así, es que ellos no piden, cuando piden oración, lo que piden es el valor cristiano, el valor que les puede dar el Espíritu Santo a ellos para resistir y estar ahí siendo una luz, en vez de pedir, digamos, sáquenos de aquí que queremos huir del país, ¿no? Eso es lo que más me asombra, ¿no? Y lo que más me maravilla de ese cristianismo perseguido, ¿no?, que hay en el mundo, ¿no? Hay otro punto que creo que para nosotros es bastante ignorado también, porque sí que se habla mucho de Corea, se habla mucho de Corea del Norte, cuidado, de Afganistán desde que entraron los talibanes hace algo más de 2 años, pero se habla poco de Oriente Medio. Y en Oriente Medio, si recordamos bien, nació la Iglesia cristiana. Y sin embargo, también en este caso, por el Islam, ha habido el Estado Islámico famoso, hizo tantísimo daño que la gente en Oriente Medio tienen temor y se van, sencillamente se van, porque no pueden vivir con esa tensión. Eso es lo que llega hasta nosotros. Hay, digamos que menos movimientos, hay quizá más en Siria, pero es muy interesante recordar que allí nació el cristianismo. Y hay otra parte que yo no sé si, yo creo que Lourdes habrá hecho un vistazo a la información, porque es lo que yo tengo también, ¿no? Lo que está pasando en China, que es una cosa distinta, pero netamente distinta. Han fabricado nuevos derechos legales contra los derechos humanos. Lourdes, ¿tú tienes algún dato más de este tema? Bueno, algo aparece ahí en ese informe. Bueno, yo he leído un poquito aquí en el informe y sí han sacado unas nuevas normas, sobre todo sobre el uso
de Internet por parte de las iglesias y han coartado aún más la libertad de los 96 millones de cristianos que existen en China. A mí me sorprenden muchísimo la cantidad de hombres y de mujeres que son tan valientes para enfrentar esa situación en países como Corea del Norte, como China, como Afganistán y como otros países que hablaremos después en Latinoamérica. Pero me sorprende muchísimo todo lo que está sucediendo con los gobiernos. Tú decías antes la poca información que existe en los medios de comunicación acerca de estas noticias que se producen prácticamente a diario. Y sin embargo, aquí se habla poquísimo de eso. No interesa, es como son cristianos, no importa. Pero me estremece mucho más todavía la actitud de los gobiernos, que miran para otro lado, que no lo consideran. Y resulta que en sus leyes, los gobiernos, en las leyes de los países, existe un apartado acerca de lo que es la persecución a la raza, a la religión, pero sin embargo después nadie respeta los derechos de los cristianos, nadie. Y nadie dice nada y nadie hace nada. Y eso es lo que más me preocupa de todo. Además, encima, desde otros gobiernos que son democráticos, no les instan a que tienen que vigilar lo que está sucediendo con el pueblo cristiano, no les dicen nada y ellos, esos países, reciben ayudas de esos otros países democráticos. Por eso me estremece tantísimo lo que está sucediendo a ese nivel, ¿no? Bueno, por cierto, tú mencionaste algo de Latinoamérica o de Hispanoamérica más bien. Aparecen mencionados en ese informe Colombia, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y Sí. que los evangélicos, precisamente los evangélicos o los protestantes, son considerados oposición al gobierno. Sí. Y por lo tanto, pues les ponen muchas pegas y hay problemas bastante importantes, especialmente en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Lo que está sucediendo en Nicaragua es tremendo y hay que decir que tanto los cristianos evangélicos como los cristianos católicos están siendo masacrados por este presidente y su esposa, que lo tienen todo, pues lo tienen todo bajo control. De allí no se escapa nada, de su control no se escapa absolutamente nada. Y hace muy pocos días escuchaba una noticia que, pues eso, que llama muchísimo la atención en el momento que estamos viviendo ahora mismo, que eso esté sucediendo. Bueno, y para nuestra sorpresa, yo esto nos lo he pasado porque es algo que yo lo encontré, apareció en estos días, que es la persecución ideológica en Europa. La parlamentaria cristiana Päivi Räsänen en Helsinki, es decir, que esta finlandesa que fue ya en su día ministro o ministra y que es parlamentaria, es médico y al mismo tiempo pues sigue en la política activa. Bueno, esta ha sido acusada por la Fiscalía del Estado, ha sido acusada de odio contra los homosexuales, porque en un determinado momento ella se quejó, protestó contra la identificación con los actos del orgullo gay en 2019 por parte de la Iglesia Luterana a la que ella pertenece. Y además publicó algún texto de Romanos 1 donde se habla específicamente del tema. Bueno, pues la Fiscalía la denunció, en el primer tribunal salió absuelta, todos los jueces estuvieron de acuerdo con que no era culpable, pasó a otro nivel, fue absuelta de nuevo y ahora la Fiscalía ha llevado el caso, ha recurrido al Tribunal Supremo de Finlandia. Quiere decir que esta mujer lleva 5 años
metida en ese caso, y esto es conocido allí, y teniendo que defenderse, sufriendo interrogatorios largos y muy densos, porque van a ver si dice algo que pueda darles la razón de lo que la quieren acusar, y está en juego nada menos que la libertad de expresión y de religión, y estamos hablando de Europa, estamos hablando de la persecución ideológica. Bueno, esto es... Puedo comentarte Adelante. que hoy, Daniel, en una revista digital, Religión en Libertad, sale que ha sido de nuevo absuelta, que el Tribunal de Apelación del Helsinki no ha acogido la apelación que han hecho para intentar acusarla de nuevo, aunque tienen hasta el junio de este año, del 2024, para intentar recurrir otra vez, pero que en este caso ha conseguido pues una victoria frente a este tema. A Pero esa, que bueno, a esa persecución, es decir, que frenaron el recurso, vamos. sí, pero bueno, que obviamente, solamente te lo comento para que sepas que en este momento, a Sí. pesar de, ella ha tenido, bueno, pues una lucha, estar muy clara en sus convicciones y mantener el tipo, que no creo que sea fácil frente a tantos ataques y tantas injurias y tantas cosas que le han intentado sacar para llevarla, para imputarla por un delito de odio y conseguir pues que incluso fuera a la cárcel y separada, supongo que del aspecto político, y callarle la boca y todo lo demás. Pues aún en este momento, pues gracias a Dios, no han conseguido hacerlo, ¿vale? Es curioso que este país, que son protestantes de religión oficial, son luteranos, es curioso que en este país esté cuestionándose defender lo que enseña la Biblia. Es una cosa curiosa y sorprendente y alarmante. Así que la lucha de Paivi Rasanen contra esa auténtica persecución ideológica, pues puede dar frutos muy valiosos en el resto de Europa. Eso esperamos. Bueno, vamos a hacer un alto en nuestra conversación sobre la persecución de cristianos en el mundo, o como hemos dicho al principio, hemos hablado de cristianismo acosado. Bueno, esto es algo que quizá merece nuestro análisis, yo creo que sí. Bueno, vamos a ofrecer la segunda pizca de Adobo Musical. Se trata de la variación número 2 para piano de Robert Schumann sobre un tema de Haydn. No he tenido tiempo de averiguar quién es el intérprete, porque Schumann ya no lo hace. Ya hace mucho tiempo que ha muerto. Pero el tema es muy lindo. Vamos a escuchar esta segunda variación. Bueno, pues con los ecos de esta breve composición de Robert Schumann en mente, vamos a continuar con nuestra tertulia. Ahora vamos a ir a temas referidos a esto, relacionados con esto, pero a temas muy sensibles que nos importan a todos.
El primero de ellos, ya se ha mencionado algo, es ¿por qué ignora la prensa estas atrocidades en general? ¿Y por qué los estados dicen que esto, en fin, no les incumbe? Teníamos en el aire una pregunta doble, y esa pregunta doble es ¿por qué en general los gobiernos ignoran el tema o lo pasan de puntillas? ¿Y por qué la prensa pues apenas lo menciona? Desde luego aquí la mayor parte de esas cosas no aparecen nunca. ¿Por qué pasan esas cosas? Marta, que te dejé antes así escuchando sin decir nada, suéltate. Sí, sí. Bueno, yo estaba pensando un poco, ¿no?, en la pregunta y yo creo que es que a los medios primero a lo mejor no venden mucho con esto, ¿no? Porque realmente si fuera algo mucho más, a ver, es aparatoso, ¿no? Pero si fuera a su favor les iba bien, pero bueno, tampoco yo creo que les importe ya mucho porque ellos lo que, a ver, tienen muy claro primero que ellos tienen una economía y tienen que mantener la economía y los medios de prensa están pagados muchas veces por mucha gente de este tipo, ¿vale? Si te está pagando el Estado, y en esos países puede estar pagando el Estado facilísimamente, es más, tienen los medios afines al Estado, para eso los tienen, y a los que no son afines al Estado los tienen silenciados, entonces no tienen manera ellos tampoco de salir adelante. Si tú no tienes una financiación fuerte, no puedes salir adelante, y ellos están muy controlados. Segundo, pero pasa en Europa. O sea, en Europa la mayoría, por no decir casi todos o todísimos, los medios de prensa están pagados por medios privados. Medios privados que escuchamos lo que nos quieren decir todos, está claro. Si nosotros leemos un periódico sabemos de qué palo van normalmente. Si escuchamos la tele sabemos de qué palo van. Es que entonces está así de claro. Encima vienen unas personas como son los cristianos que vienen contra todo lo que ellos creen, porque ¿qué está funcionando en Europa y en todos los medios de prensa? Y en lo que decía antes, ¿no?, Lourdes también, de que le estaba dando miedo las autoridades, y tú lo comentabas con el caso de Paivi, ¿no? Diciendo, vamos a ver, ¿qué nos está diciendo esta gente? Nos está diciendo que somos unos corruptos. Pero bueno, ¿de qué están yendo? Nosotros, unos corruptos, somos lo mejor del mundo. Yo creo que Maquiavelo, si no viviera en el siglo XVI, viviría en este: el fin justifica los medios de absolutamente todo. Si no quieres estos principios, tengo estos otros. Me da igual. Entonces que vengan unos que te digan, oye, que eres un corrupto, oye, que estás contando mentiras. ¿Qué mentiras, chicos? Es un cambio de opinión. Aquí se cambia todo el mundo de hoy para mañana, de mañana para pasado. Si te están diciendo que estáis robando a las personas, estáis diciendo a la gente que vais a ayudar a las personas que pasan necesidad o que simplemente no creen como vosotros y os lo estáis cargando. Decía la Paivi, yo leía la entrevista, una de las entrevistas, ¿no?, y decía una frase que me hizo pensar mucho, y decía: no son los hombres quienes deciden que es contrario a la voluntad de Dios, sino Dios mismo. Y esto a ellos nos fastidia mucho, porque ellos se creen los amos del mundo, y todavía hay un amo en el mundo. Ellos creen que van a decidir lo que nosotros debemos creer o no. Pues oye, luego en cuestiones de religión, si tú eres pues muy exaltado, si te cargas gente, si quitas gente de en medio, bueno, pues entonces a lo mejor sales. Pero es que la gente que te está denunciando y la gente que está diciendo que lo estás haciendo mal son muy incómodas. Y el grupo cristiano, los grupos cristianos, no estos de palabrerío, que te dicen que eso se hace mal, estos no te gustan. Y tú no vas a pagar un medio de prensa para que te digan que no lo estás haciendo bien y que estás mintiendo en tu medio de prensa y que eres un corrupto. Está clarísimo, está clarísimo. ¿No? Carlos, ¿tú secundas a Marta? Hombre, totalmente. Vaya. Era uno de los puntos que tenía para comentar y que además lo viví en mi propia piel cuando estaba en Málaga, estaba invitado en un programa de radio ahí en Málaga, tenía un espacio para hablar del Evangelio y al director de la radio
le amenazaron con darlo de baja de la cofradía si inmediatamente no suspendía ese espacio evangélico, ¿no? O sea, el poder es quien controla los medios de comunicación. Ni los propios periodistas a veces tienen libertad, ni los directores, como en este caso, ¿no? Hasta tal punto pueden llegar a ser presionados. Y ya veis que os pongo a un ejemplo a una escala muy pequeña, ¿no? Pues nos imaginamos en otras escalas cómo ha de estar. Pero en respuesta a la pregunta de por qué los gobiernos, ¿no?, en estos países permiten la persecución violenta a los cristianos, hemos de señalarles igualmente a ellos como cómplices de esa persecución. Y yo creo firmemente en aquel dicho que dice que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces, ¿verdad? Y sin mancharse las manos, le están haciendo una labor que les interesa a ellos, aunque ellos puedan levantar manos blancas diciendo nosotros no hemos hecho nada, ¿verdad? Pero permiten que otros agiten el árbol. Y de eso en España también sabemos algo por lo ocurrido en el País Vasco. Y lo dejo ahí. Y una cosa, ¿y vosotros creéis, de momento, más o menos, pero creéis que no nos tocará muy pronto que no podamos decir lo que queramos, porque si no seremos silenciados? No, Bueno, totalmente. esa pregunta, ya que lo veo yo ahí apuntando. Lourdes, tienes el micro silenciado, ¿eh? No escucho nada. No sé, ahora. Lourdes, ¿tú qué opinas del tema? Pero yo voy a avanzar un poquito más porque creo que el tema gordo es el que nos queda pendiente y el tiempo va a ir pasando. La pregunta es directísima y tú tienes también mucha experiencia en estas cosas. ¿Por qué son perseguidos los cristianos? ¿O por qué nos persiguen? Lourdes. Bueno, yo creo que nos persiguen. Mira, dice la palabra de Dios en Mateo 5:10 que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando somos cristianos, somos hechos hijos de Dios, somos hechos justos. Y eso le molesta a la gente, porque entonces confrontamos las cosas, confrontamos las leyes que hay, confrontamos la manera de dirigirse las personas en la vida, en general, en la política, en todas las cosas. Influimos, podemos influir, y entonces eso no gusta y no viene bien. Y por eso entonces nos persiguen. Y Jesús nos lo advirtió y tenemos, es lo que decía ahora Marta, ¿no? O sea, ¿quién nos dice que no nos va a pasar? Pues sí, nos va a pasar, aunque yo creo que ahora mismo en España, aunque no estamos siendo perseguidos, estamos un poco, la Iglesia estamos como un poquito en la catacumba, estamos un poco relajados, metidos en nuestras iglesias. Y yo creo que esto que estamos hablando hoy es muy importante, porque la persecución cristiana no es un relato mediático y por lo tanto no se habla, y está muy bien que podamos ponerlo a la luz, porque podrá suceder aquí en España, pero yo creo que ya desde aquí nosotros tenemos que levantar la voz por nuestros hermanos y denunciar. No tenemos que callarnos, tenemos que denunciar. Camilo, ¿tú cómo ves el tema? ¿Por qué son perseguidos o somos perseguidos los cristianos? ¿Por qué? Hombre, yo creo que aquí en España no somos perseguidos al nivel de que tengamos que dar la vida por ser cristianos, ¿no? Como en otros países, ¿no? Que simplemente por el hecho de ser cristianos ya nos va la vida en ello. Pero sí hay una persecución de otro tipo, ¿no? Una persecución ideológica, una presión también a través de las leyes, que ahora no tenemos tiempo de hablar de eso. Y la callada por respuesta. Voy a comentaros algo que en su día a mí me dolió mucho, ¿no? Yo hablé con un dirigente de la organización mundial más importante que defiende los derechos humanos en el mundo y denuncia todo aquello que, digamos, está en contra de las libertades. Y cuando le hago la pregunta, bueno,
hay 100 países, cerca de 100 países que son perseguidos de una manera u otra, no se hace eco nunca de nada, ¿no? La respuesta me dolió bastante por un lado, ¿no? Y por otro lado la entendí. Me decía, mira, muchos países supuestamente cristianos, cuando ha habido un gobierno que perseguía a la población, la mataba, ponía el caso de Argentina, por ejemplo, donde cogían a ciudadanos y los disparaban desde un avión al mar directamente, ¿no? En vida, y crímenes como esos, pues todos esos militares que causaban esa persecución eran bendecidos por la Iglesia Católica. Estaba el clero católico, digamos, bendiciendo aquella persecución. Por tanto, me dejó un poquito, vamos a decirlo así, patidifuso, ¿no? Pero también eso no es una respuesta y al mismo tiempo no es la respuesta. La respuesta es que hay una ideología en esa élite que nos gobierna a todos de una manera o de otra y son profundamente anticristianos. Y si pudieran borrar de la faz de la tierra el cristianismo, lo harían de un plumazo, ¿no? A veces pueden bendecir a algún movimiento cristiano en algún país solamente por unos votos o por algunos intereses determinados. Pero vamos, donde mejor le funciona es contaminando el cristianismo. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de esta mujer finlandesa, que para mí es una maravilla, que me saco el sombrero con ella, a mí lo que más me duele también ahí es que la propia iglesia luterana a la que ella pertenece se haya volcado contra ella también, porque está bendiciendo los matrimonios homosexuales, porque está, digamos, yendo con la élite, con esa ideología anticristiana, ¿no? Y eso es lo más tremendo, ¿no? Que seamos perseguidos por comunistas porque son ateos, porque quieren acabar con la religión, hasta cierto punto lo entiendes y te duele. O por los musulmanes porque consideran que Alá es el más grande y los demás tienen que convertirse al Islam por las buenas o por las malas. Pero que haya también un cristianismo profesante que sea en el fondo herético, anticristiano y también pretenda perseguir al cristianismo auténtico, eso es lo más doloroso, ¿no? Lo más doloroso cuando los de casa, entre comillas, son aquellos que están contra ti y por encima pues también quieren acabar con ese cristianismo verdadero, como decía Lourdes, ese que está ahí en el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, el futuro yo lo auguro bastante complicado, pero no nos queda más remedio que seguir en la lucha, porque al fin y al cabo nuestro Señor Jesús que dijo, voy a estar con vosotros hasta el fin, sé fiel hasta la muerte y te voy a dar la corona de la vida. Y el cristiano tiene que aferrarse a esas grandes verdades que están en la palabra y saber que los gobiernos, algunas religiones, incluso algunas supuestamente cristianas, son aquellas que te van a perseguir y van a acabar contigo, incluso con tu vida. Y todo aquel cristiano sincero, aquel cristiano verdadero, que de verdad profesa una fe en Cristo, tiene que estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Y si no está en ese plan, no es cristiano, bajo mi punto de vista. Flor, ¿puedes añadir algo más a este tema? Aún tenemos algo más y algo de tiempo tenemos. Mira, yo estaba pensando cuando ahora estabais hablando todos, que no nos debemos olvidar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que detrás hay huestes de maldad, está Satanás, que es el príncipe de este mundo, y que la lucha es más espiritual que física. Entonces, es fundamental que nos centremos en el Señor y en orar. Y obviamente vivimos en España, aunque seamos perseguidos de forma ideológica y de forma sutil, no llegamos a sufrir lo que millones de personas están sufriendo en otros países a nivel físico, de perder sus hogares, perder sus familias y perder hasta su propia vida, ¿no? Pero sigo diciendo lo mismo, no nos olvidemos que la lucha no es contra personas que están en los gobiernos ni personas físicas. Nuestra lucha es una lucha espiritual, que sabemos que Satanás perdió en la cruz y obviamente está dando coletazos porque ve que su fin llega y entonces esto, cuando un animal está herido, ¿qué hace? Se revuelve y es lo que está pasando. Y lo vemos en muchos ámbitos. En muchos ámbitos la corrupción cada vez es mayor, la violencia es mayor,
pero todo proviene de un mismo punto. Ahora tenemos otro tema que inevitablemente sí es el último tema. Si yo creo que hemos echado un vistazo qué pasa, dónde pasa, por qué pasa. Y ahora mismo hay otro tema que es muy importante. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacerlo? Carlos, de hecho, hoy te tengo en la esquina, así que adelante. Muy Pero no bien, sí. esquinado, cuidado. Es cierto que la persecución la vamos a tener hasta el fin del mundo, que esta comenzó en el mismo Edén. Allí comenzó la persecución del enemigo de nuestras almas, de la humanidad, y va a perdurar. Bueno, por un lado descansamos en el Dios Todopoderoso y por lo tanto como cristianos oramos y confiamos en el poder de Dios y en el don de la oración. Él ha hecho maravillas a lo largo de los siglos y es poderoso para que siempre se haga su voluntad. Pero claro, uno piensa de forma práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra nuestros hermanos que están siendo perseguidos, ¿no? Bueno, pues allí cada uno debería, sinceramente, ¿no? de pensar a ver de qué forma práctica podemos ayudar. Y hay organizaciones, hay ONGs, hay distintas formas, ayudas económicas que se pueden enviar, etcétera, para ayudar a nuestros hermanos. Algo hay que hacer. No solo limitarnos a tener una tertulia, que es importantísimo, importantísimo, y a orar, sino también de alguna manera práctica, ¿no? Pues poder ayudarlos. Marta, tú que estás al ladito, al frente de una ONG, además de otras historias que yo no sé cómo te apañas, pero dinos algo acerca de esto. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Carlos, ¿no? A ver, hay organizaciones en las cuales nosotros, entiendo, podemos echar una mano viendo qué es lo que hay, ¿no? Y ayudando, orando, desde luego, porque a veces, a ver, a mí me causa mucho problema, no, pero sí me causa a veces mucha desazón no poder hacer más, ¿no? O no poder decir más, no poder estar al lado de estas personas es imposible, muchísimas veces es imposible. Y cuando oyes a veces, pues no sé, reportajes, hace poco escuchábamos de Marruecos que habían ido a la iglesia con el reportaje de PMI y demás, y dices, madre mía, si con unas tiendas de campaña se conforman hermanos nuestros, entonces tú te sientes una privilegiada realmente por todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo, bueno, no sé, creo que es la forma de hacerlo, ¿no? Porque otras formas no va a haber. Ahora, también yo creo que es una forma de hacerlo, ser nosotros consecuentes y levantar nuestra bandera. A mí me preocupa y me molesta cuando, no sé, suena muy mal, pero otra vez que volvamos, no sé, a las células de los tres casas, disculpa, tenemos que hacer iglesias fuertes, me refiero a que se diga aquí estamos, creemos esto. Yo respeto a todos los demás, que los demás hagan lo que les dé la gana, pero yo tengo unos principios que tienen que ser escuchados. ¿Estoy dispuesta a pagar el precio? Yo creo que no sé si... A veces hablamos muy de piquillo, pero cuando llega la hora de la verdad nos callamos todos la boca. A veces en algún tema nos saltamos porque ¿qué van a decir de nosotros? A veces porque perdemos el trabajo, a veces porque no es fácil. De verdad que estamos dispuestos a que nos zarandeen, a que se burlen de nosotros. Bueno, no, yo creo que tenemos que intentar unirnos de alguna manera, no sé cómo, y decir, aquí estamos, y creemos esto, y el Señor nos salvó, y lo siento si os molesta mucho decir que tenemos una eternidad asegurada y que vamos a estar con el Señor, chico, es que no hay otra forma de decirlo. Si os molesta hablar de Satanás, pues os tendrá que molestar. Pero yo creo que nosotros, ellos están dando la medida, pero nosotros no estamos dando la medida de lo que tenemos que ser. Y luego ves países, lo que decía antes Camilo, que se dicen cristianos, digo, pues si fueran cristianos tendrían que vivir de otra manera. Y luego lo paso a mí y digo, a lo mejor es que yo soy la que no vivo de otra manera. Entonces a mí me da muchas vueltas la cabeza pensar que a veces digo, ¿por qué yo no dije esto? Si lo creo, y si me dicen, pues es boba, pues no lo entiendo, bueno, pues ya está. Pero yo creo que no nos estamos dando cuenta, y decía Camilo antes, tenemos una persecución ideológica
que no nos lo podemos quitar, ¿eh? Y ninguno de nosotros quiere vivir peor, quiere ser menos, y esto vamos a tener que ser menos, el Señor lo dijo. Hombre, si vamos a cifras, lo tremendo es que los historiadores, ahí están de acuerdo todos, han fallecido más cristianos por su fe en el siglo XX que en todas las persecuciones que tuvo Roma contra los cristianos en los primeros siglos, ¿no? Y lo más triste todavía es que en el siglo XXI la proporción ha aumentado, ¿no? O sea, en el transcurso de lo que dura este programa, 6, 7 hermanos en Cristo han dado la vida, que es un dato, es un poco frío decirlo de esta manera, pero es tremendo, ¿no? Y las cosas no van a mejorar, desgraciadamente, por eso lo que nos queda es agarrarnos del Señor, yo creo que no queda otro. Lourdes, ibas a empezar a hablar, así que continúa. Ay, Lourdes, perdóname. Te he pillado, ¿eh? Como está yo a oscuras. Sí, sí, pero se ve. Pienso que no es una cuestión, ya solamente tenemos que defender, que no es una cuestión solamente de religión, sino de derechos humanos. Y tenemos derecho a ser cristianos, tenemos derecho a amar a Dios y nadie nos tiene que decir cómo tenemos que vivir. Y desde luego tenemos que seguir dando nuestra pequeña a través de un medio de comunicación, hablándolo y diciéndole a la gente en otras partes que un día nos puede suceder a nosotros y que nosotros tenemos que hacer lo que ellos nos piden. Ora para que yo esté fuerte y para que yo no niegue a Cristo en el momento. Y yo, fíjate, voy a esta palabra, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos tiene que fortalecer. Flor, ¿tienes algo más muy breve? Pues yo creo que realmente con este texto de Romanos que nos hace ver que hay una trascendencia después de esta muerte y que después de esta vida, a pesar de la muerte, y que tenemos que estar puestos nuestros ojos en Jesús, que sabemos que esto tiene su momento culminante, que tenemos que estar viviendo para Él y por Él, y sobre todo pues con respeto a nuestros hermanos que están sufriendo, tenerlos presentes en nuestras oraciones. Como bien decía Lourdes, y que lo que ellos piden es que oremos por ellos para que estén firmes. Y también pues debemos pedir y rogar que nosotros también estemos firmes, porque la presión es fuerte y nos va a tocar. También en un momento determinado, tener claro en quién creímos o en quién creemos y que estamos dispuestos a sacrificar por él. Carlos, un cierre para este tiempo así cómodamente. Bueno, pues nada, un cierre muy básico, ¿eh? Nos llamamos cristianos y eso quiere decir que llevamos el nombre de Cristo con nosotros. Y si Cristo fue aborrecido, a nosotros también nos aborrecerán. O sea, esto es lo que hay. Ahora, pensemos también que es un privilegio. Es un privilegio, que el Señor nos haya elegido para ser sus hijos, para ser sus representantes y para proclamar a este mundo un mensaje único de salvación absoluta, total, plena, de vida plena aquí, ahora y también por toda la eternidad. Y todo por gracia, por los méritos de Cristo ganados en la cruz del Calvario, por pecadores como nosotros, pero que nos hemos arrepentido y confiado en él. Bueno, pues yo creo que nos quedamos ahí, sencillamente nos quedamos ahí por otra cuestión, que esa no la podemos evitar.
y es el tiempo. El tiempo, lo mismo que nuestras vidas tienen un tiempo, pues el cuarto de atrás siempre tiene un tiempo. Y ese tiempo son nada más y nada menos que 60 minutos. Pues están acabando. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación, que siempre enriquecéis este tiempo, porque aunque, digamos, respondáis algo que más o menos se espera, siempre salís por alguna nueva postura, alguna nueva opinión que enriquece el tiempo del programa. Pues gracias, Camilo, Flor, Marta, Lourdes, Carlos, gracias por habernos ayudado a enriquecer el tiempo del cuarto de atrás, que está a punto de cumplir 30 años en el aire. Pues muchas gracias. Yo lo considero y lo consideramos un regalo de Dios, poder asomarnos y nadie sabe dónde, ni cuándo, ni quién está escuchando. Así que gracias a Dios por este tiempo. Antes de cerrar la puerta, pues tenemos la tercera variación para piano de Robert Schumann, que es sobre un tema de Haydn, de uno de los grandes del clasicismo. Schumann ya pertenece a la época del romanticismo. Pues vamos a escuchar este tema romántico para despedir el tiempo del cuarto de atrás. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.